La cápsula de Luzma del día de hoy es sobre los reyes de la Nueva España, o sea, los reyes de España mientras existía la Nueva España, que existió 300 años y 15 días, del 13 de agosto de 1521 al 28 de septiembre de 1821. Durante ese tiempo reinaron dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones. Aquí tenemos a los Habsburgo. En primer lugar es Carlos V, que es primero de España. Luego su hijo Felipe II, su nieto Felipe III, su bisnieto Felipe IV y su tataranieto Carlos II el Hechizado. Carlos II era imbécil y era impotente. Entonces, como imbécil era casi normal, pero el problema era el casi, y como impotente, pues no tuvo hijos. Entonces, como se creía en el derecho divino de los reyes, y que Dios era el gran elector, se le decía el hechizado, pues porque Dios lo había elegido mientras estaba bien, pero alguien lo hechizó y por eso se volvió así. Cuando creció y no tuvo hijos, pues era obvio que se iba a acabar la dinastía. Él había otro heredero, pero se murió, lo murieron, y finalmente él decidió que el heredero fuera el nieto de su hermana María Teresa, la esposa del rey Sol. Entonces, la conexión entre los Habsburgo y los Borbones es a través de ella, que como les digo es media hermana de Carlos II y esposa de Luis XIV. Como en ese tiempo todo el mundo se moría de sarampión, viruela y eso, pues los herederos de Luis XIV en España fue Felipe V, que era su nieto, y en Francia Luis XV, que era su bisnieto. O sea que el pensar que porque uno era noble estaba a, a salvo de las epidemias, pues es una mentira impresionante. Bueno, estos son los Borbones españoles, y estos que aún existen, o sea, tienen 300 años en el poder, o reinando más bien, pero para nosotros solo 100 porque luego nos independizamos. Bueno, ellos llegaron, Felipe V, en 1700. Entonces, a partir de 1700, las relaciones entre la corona y sus súbditos cambiaron. Los Habsburgo les gustaba mucho tener socios, que es el verdadero significado de la palabra vasallo. Entonces eran socios del rey y eran como grupos de poder con los cuales se organizaban y se entendían y colaboraban. Los Borbones son piramidales. De ahí heredamos la idea de que el presidente de la República o la presidenta es el eje de todo el triángulo de poder, digamos. Entonces, esa organización, pues de alguna manera la heredamos hasta nuestros días. Y eso hace que los Borbones hagan de Nueva España una verdadera colonia, no en donde es mucho más jerarquizada la sociedad y la corona mete más su cuchara, digamos. Entonces hay menos libertad en unas cosas y un fomento claro a algunas inversiones y demás. También hubo 5 reyes borbones, pero hubo 7 reinados. Primero Felipe V de Anjou, o sea, el francés que se volvió rey español. Él tuvo un hijo que se llamó Luis, y a los 25 años de ser rey le cedió la corona a su hijo Luis, y que le da viruela y que se muere. Entonces regresó por otros veintitantos años, es el rey que más ha durado en el trono, y es padre de 3 reyes, Luis, que ya mencioné, Fernando VI y Carlos III. Bueno, Felipe V finalmente ya, después de 40 y tantos años de ser rey, pasó a mejor vida y lo heredó Felipe VI. Perdón, Fernando VI. Fernando VI fue más o menos buen rey, pero su mujer se murió y entonces le dio una depresión espantosa, y de hecho empezó a gobernar su hermano Carlos III,
que es el que hace más duras las reformas, el que expulsa a los jesuitas y el que fomenta un, una economía mucho más ordenada con criterio mercantilista y que prohíbe la enseñanza de memoria, lo cual me da risa porque todavía solemos aprender cosas de memoria. El hijo de él es Carlos IV, el del caballito. Y aquí hay un paréntesis. José Bonaparte, pues no es Borbón, es el invasor, el hermano de Napoleón, y para Nueva España en realidad nunca gobernó, porque las que gobernaron fueron las Cortes, que finalmente acabaron reuniéndose en Cádiz. Pero entonces el heredero de Carlos IV es Fernando VII, que es el último rey para nosotros. Con él se hizo la independencia. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.